habla. Mirad, nosotros estamos aquí tomándonos nuestra tostadita y de repente dice la señora, no, que llega el desayuno. Hola, ¿qué tal? Todo eso para nosotros. Buenos días, por decir algo. Bienvenidos a un nuevo día en la gélida Rumanía. Uy, Nos hemos levantado a 4 bajo cero, ahora hace 2 bajo cero, muy buen tiempo para estar de turismo. Y nada, vamos a visitar el casco histórico de Sighisoara. Eso, no me ha dejado ni decirlo porque siempre lo digo. Sí, porque va a decir Sighisoara. En la zona de la ciudadela no se puede entrar con el coche, pero hay que dejarlo, hay un parking a los pies justo de la ciudadela. Hay que aparcarlo fuera, cuesta 2 leucocitos una hora, 6 leucocitos todo el día. Nosotros somos inteligentes y hemos pagado 4 leucocitos. 4 leucocitos, que son 2 horas. Que son 2 horas. 6 leucocitos es todo el día y 6 leucocitos es como €1,20 o más 25, más o menos. Echar la cuenta, a día de hoy, un euro son 5 leucocitos. Más o menos. Y nada, pues vamos a subir a la parte de arriba, que dicen que esta es la ciudad más bonita de Rumanía. Se me cansa el brazo. Vamos a cambiarnos. Cambio de plano así, improvisado. Que a ver, que dicen que esta es la ciudad más bonita de Rumanía. A ver, lo que hemos podido ver cuando veníamos para acá con el coche, pues tiene buena pinta. Son casitas así como muy cookies, muy monas. No se nos ve. Vale, el hotel en el que hemos dormido, os dejamos enlace abajo en la descripción. Está muy chulo. Sobre todo lo de la terma esta ahí exterior, está muy guay y el sitio es muy bonito, ahí con jardincitos y tal, el desayuno brutal. Y nos ha costado creo que unos 48 euros, también nos lo deja Miguelito ahí puesto. Chavales, aquí en este pueblo fabrican el frío. Esta que tengo aquí detrás, esta es la torre del reloj. Es una torre del siglo XIV y era lo que hacía de puerta principal de la ciudadela de Sighisoara, de la antigua ciudad. Vamos a entrar. Rubia, enséñanos. Pero enseñó también, mira el jardincito todo mono que hay ahí. Sí, lápidas, es súper mono esto. Mira, si me siguen por aquí, la Rubia está preocupada porque esta señora que va a pasar por aquí detrás nos va a robar la cámara y mi móvil que hemos dejado, pero va a ser que no. Fijaros la decoración que tienen aquí, que te ponen las lápidas por las calles para que sepáis que estamos en la ciudad natal del príncipe Vlad, el chungo. Ahora vamos a enseñar la casa. Este es el lado bonito de la torre del reloj, no el que se estaba enseñando Miguelito. Que, a ver, dentro no vamos a entrar porque pensábamos que se podía visitar la Torre del Reloj, pero no, lo que se visita es el Museo de Historia. Entonces no vamos a entrar porque no vamos a gastar tiempo en un museo. Que sepáis que si queréis entrar cuesta 16 lei. Yo creo que ya os he dicho que Sighisoara es la ciudad natal del príncipe Vlad. Pues esta, no sé si lo apreciáis aquí. Esta es la que se dice que es la casa donde nació el conde Vlad. Ahí arriba lo pone. Ahí lo pone ahí arriba, en esa placa de ahí arriba, así. Si supieseis rumano, pues lo podríais traducir. Bueno, pues aquí es donde está la habitación, la casa y la habitación, ¿no? Sí, la casa, es que la Rubia, a ver, venga, a ver que viene. Porque esto se va a llamar Desmontando a Drácula. A ver, esta es la casa natal de Vlad Tepes. Lepes no, Vlad Tepes. Vale, que Vlad Tepes, dicen los rumanos, que es el señor en el que... Vlad Tepes sería el primo de Huelva. Que dicen aquí en Rumanía que Vlad Tepes es el personaje en el que se inspiró Bram Stoker para crear la figura del conde Drácula. No lo sabemos, pero sí que dicen que hay un castillo que supuestamente es el que describió el señor Stoker y por eso ellos dicen que el Drácula era este señor que era un príncipe rumano. Era un príncipe rumano muy malo que se dedicaba a empalar. Se le conocía como Vlad el Empalador. En esta casa nació, se mantiene la habitación, que no vamos a entrar porque es como el Disneylandia de Drácula, una habitación con un ataúd y todas estas cosas, y a día de hoy es un restaurante. Y aquí voy a hacer yo mi aportación a Desmontando a Drácula. El castillo que va todo el mundo a visitar, supuestamente el castillo de Drácula, es el castillo de Bran, que es el que vamos a ir nosotros. Que vamos a ir a verlo.
y está un poquito al sur de Brasov. Vale, pero el castillo de Blas el Empalador es un castillo que está en la Trasfagarasan, que es la carretera que no pudimos completar en nuestra anterior aventura, vídeo, y está ahí. Lo que pasa es que está en ruinas y para subir por lo visto hay que pegarse una pateada de flipar. 4 piedras. Una cosa que nos gusta bastante y que se tendría que poner de moda en todas las ciudades de Europa para no matar árboles y no malgastar papel. En todas las ciudades del mundo donde tenga roaming gratuito. Eso es de, bueno, yo digo Europa porque es donde tienes internet gratis. Que vamos a ver, son estos códigos BIDI que te encuentras por las paredes de la ciudad. Entonces tú lo que haces es abres tu aplicación de fotos, lo lees, lo acercas y aquí se te abre la Wikipedia y puedes leer el edificio o la zona en la que estés de la ciudad. Estamos aquí en la puerta de la iglesia, bueno, no sabemos si es iglesia o catedral. Catedral románica católica de aquí no de... románica o románica o rumánica. No, será románica católica de aquí de este pueblo no, esta ciudad. Y que sepáis que esta catedral se construyó, que me lo va a decir Miguelito, en 1896. Eso, sufrió un incendio en 1983. Después, un año después de Naranjito. Y después pues la renovaron y es la catedral que vamos a intentar ver ahora. Con las Olimpiadas de Los Ángeles. Muy bien. Pues nada, ahora hacia atrás. Esta es la catedral. Bueno, claro, ahora la vemos súper austera porque comparadas con las que estamos viendo, que son... Esto es bastante austero. Claro, si lo veis bien. Porque las otras que vemos son... ortodoxas. Eso es. Si queréis entrar a Sigisoara, a la parte antigua, con el coche, tenéis que hacer una de estas dos cosas. Que son o cogeros un hotel aquí para que os autoricen el coche dentro de la ciudadela, o vivir aquí. ¿Ya está? Es fácil. Esta es la que pensamos que es la Torre de los Sastres, porque en rumano no lo sabemos, pero en inglés pone The Tailor's Tower, y Taylor, de toda la vida de Dios, sabemos que es sastre. Que yo, por las deducciones y mi alto nivel de rumano que estoy adquiriendo en este viaje, veo que esta torre tuvo un incendio en el año 1676 en el que se destruyó la parte superior. Fijaros bien, ahí lo pone. ahí y aquí. Público rumano de Tu On Trip. Que sabemos que lo hay. Mi querida Dana, por favor, decidnos que más gente tengo. Petru. Nadie es como Dana. Que decidnos si esto es así. Aquí está la graciosa de la rubia diciendo, aquí tienes el código BIDI, te lo va a contar muy bien, pero no me deja a mí expresarme en rumano. El rumano de Miguelito no lo sé, pero el inglés de la Wikipedia dice que esta era la segunda entrada a la fortaleza, o sea, a la ciudad fortificada, que está probablemente construida entre el siglo XII y el siglo XIV. A ver, según pone la puerta pone siglo XIV. Pues eso. Y que nada, y que sí que es la Torre del Sastre. La Torre de Sastre. Desastre. ¿Y qué más decía? Nada, que está en el lado opuesto a la Torre del Reloj. También decía que era admirada por su simpleza y brutalidad. También decía que en los arcos estos había unos carriles que se abría la puerta así verticalmente. Y también decía que, fijaros, que hay obras en el edificio al lado. Qué graciosa está la rubia con las orejas esas en los pompones. A ver, que sepáis que Sigisoara, aparte de ser patrimonio de la UNESCO y de hacer un frío que pela, que recibió hace unos años un premio que da la Unión Europea a las ciudades que mantienen el espíritu europeo. Los valores europeos, y sobre todo pues a mantenerse como originalmente, como una villa medieval. Toda la zona fortificada se mantiene perfectamente, es súper bonito y os recomendamos un montón que vengáis a visitarlo.
Mirad qué sitiaco. No sé si lo apreciáis bien. Es como una especie de urbes, edificio decadente, molonísimo, que está justo aquí, al lado de esta torre que se llama... Ah, la Torre del Bastión. ¿Usted no es carnicero? Sí, bueno, primero os enseñamos la torre, que está ahí arriba, y debajo de toda esa ropa está Miguelito. Me voy a acercar. Que esta es la Torre de los Carniceros, que yo creo que, bueno, que sepáis que Sigizhóara ahora tenía 9 torres, o tiene, no sabemos si están todas o no están todas, y esta es la de los Carniceros. Hemos llegado a la conclusión, bueno, la he llegado yo ahora mismo, de que las puertas estaban dedicadas a los distintos oficios, porque hemos visto la del sastre y la del carnicero, lo mismo estaba la del ferretero y la del electricista, no lo sabemos. Estamos en uno de los sitios más característicos que hay en Sigizhóara, que son las escaleras cubiertas. Yo estuve leyendo hace tiempo que esto se construyó para que, sobre todo, la gente que vivía en la parte baja pudiese subir a la parte alta del pueblo en época de nevadas y demás. Y ahora creo que se utiliza para que los niños puedan ir al cole, que debe ser que hay un cole arriba. Pero esto puede ser que me lo estoy inventando, puede ser que no. En Two on Trip somos así, no sabemos nada a ciencia cierta. Hay veces que me sorprendo de lo listo que llego a ser sin esforzarme lo más mínimo. Esto que hay aquí, que está al final de las escaleras, que al final de las escaleras está ahí atrás. Sí, eso es el final de las escaleras. Pues sí, es un colegio y debe ser famoso porque está la historia de el colegio en la colina. Aquí en lo alto de la colina, aparte de la escuela, hay una iglesia gótica que está dedicada a San Nicolás. San Nicolás, ¿no es el de Ho Ho Ho? Claro, San Nicolás vive en Laponia y tiene un reno que se llama Rudolf. ¿Sabéis dónde vivimos renos? En el cañón del Colorado. Vídeo. Ya hemos visitado toda la parte de la Ciudadela y ahora lo que vamos a hacer es ir a comprar unos souvenirs que están abriendo ya las tiendas, pero ya son las 11 de la mañana. Y vamos a seguir al siguiente destino, que será un castillo seguramente, o no sé, donde Miguelito nos lleve y el Dacia este que nos han dado. Habéis visto que el inicio del vídeo ha sido esta ciudad hecha un solar, no había gente, estaba todo el mundo tomándose un café calentito, despertándose. Que sepáis que es una de las ciudades más turísticas de Rumanía, que dicen que incluso los fines de semana a veces es un poquito insoportable visitarla. Y así que nada, si podéis como nosotros aprovechar un día helado por la mañana, perfecto. Fijaros que también tiene un trenecito turístico para que os dé una vuelta tranquilamente por la ciudad, porque aunque no tenga muchas cuestas, alguna que otra cuesta tiene, y además anda la rubia de nuevo, ha vuelto a aparecer. Al estar empedrado, pues oye, pues cansa. Estamos escuchando que también hay visitas guiadas aquí en Sigizhóara. Si queréis, aquí abajo tenéis un enlace para Civitatis, que tienen tours en todas las ciudades habidas y por haber. Vale, fuera de la ciudad de Sigizhóara, fuera de la ciudad, digamos fuera de lo que sería la ciudad amurallada, nos encontramos con la iglesia de la Santísima Trinidad, que es esta iglesia que hay aquí detrás. ¿Por qué es una iglesia? Pues porque en vez de obispo tiene arcipreste, porque si tuviese obispo, pues entonces sería catedral. Aunque aquí parece ser que comúnmente se le conoce como la catedral. Pero no es así. Una última cosa antes de irnos de Sigizhóara. Si os preguntáis por qué no hemos entrado en la casa de... en la supuesta casa de Vlad, pues porque hemos leído ya muchos blogs que no merece la pena, que es un poco sacacuartos y que lo que ves es ahí un ataúd y poco más. Pues si lo hemos leído en 50.000 sitios era que es verdad. Así que
No vamos a estar perdiendo tiempo en una cosa que es una patraña. Bueno, una hora después de terminar de ver este pueblo, de deciros que nos íbamos, seguimos en Sigisoara. Porque a la rubia se le antoja un café. Yo tenía mucho frío y quería entrar en calor con un café, y entonces en ningún sitio tenían café para takeaway. Café para takeaway. Hasta que una señora hasta que una señora nos ha dicho que ella no tenía, pero que su hermana, que tenía un puesto, que sí que tenía, y que fuésemos a verla. Y he terminado. ¡Monopolio! He terminado con 2 capuchinos que están rebosantes porque las máquinas son nuevas o no sé qué rollo, y un langos que me han dicho que es comida típica de este pueblo de Sigisoara, que se come dulce o se come salado, y el dulce se come o con azúcar glass o con Nutella, y yo he hecho la cochería del día y lo he cogido con Nutella. Ha dicho, últimamente veo al Miguelito bastante fit, esto no puede seguir así porque ya no le dijo que está gordito, así que vamos a liar la parda. Y nada, y la señora era encantadora, me ha preguntado por el coronavirus, me ha dicho que si estaba vacunada. Ella le ha dicho que no. No ella, la señora. No, yo le he dicho que sí. Y ella me ha dicho que no, pero no por eso, porque había estado viviendo en Alemania y tal y no sé qué, y que estaba esperando fila, pero que están muy preocupados por la situación aquí actual del bichito en Rumanía. A ver, mientras la rubia echa por tierra mi dieta fit. No, yo si quieres no te doy. No, yo sí, claro, el chocolate no voy a comer el chocolate. La señora me ha dicho, porque había vivido en Valencia, que tenía un poco de sabor porra, pero yo el sabor porra no se lo encuentro. Mira, yo es como un buñuelo. Está bueno, está muy bueno. Que también es muy típica con jamón y queso. Eso está rico, la mejor con Nutella y con jamón y queso, seguro. Bueno, pues nos vamos a ir a ver. Que nos vamos ya de Sigisoara, por fin, y vamos camino a un pueblo que se llama Brisic o algo así. A ver una iglesia fortificada. Que también son muy típicas de aquí. Yo por lo que les he estado leyendo por ahí, hubo unas 200 aquí en Transilvania, de las cuales se conservan 40 y 7 de ellas son patrimonio de la humanidad. Deja mi porra. Entonces los dos. Se ha pegado. Ah, por cierto, me ha costado 24 leitos tú. 24 leucocitos. ¿Quieres soltar esto así un poco? Es que es un cartón. ¿Pero qué cartón y qué leches? Qué gocho es. Este no conoce. Mira.